De la mañana, Javier Echeverry, responsable en Active Trades. Javier, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, José, ¿qué tal? Bueno, intentando descifrar a ver cómo puede afectar todo esto a la situación económica, que ya bastante complicada venía. ¿Cómo lo ves? Muy complicado, sinceramente muy complicado. Yo creo que estamos a las puertas de una posible situación muy difícil que tiene unas implicaciones a nivel internacional absolutamente brutales. Lo habéis comentado desde la casa en distintos momentos, un poco toda esa posibilidad del apoyo por parte de Irán a la Franja de Gaza, esas amenazas por parte de Irán de que Israel no debe responder bajo ningún concepto al ataque que ha sufrido de manera totalmente desprevenida. Es verdad que la semana pasada comentábamos, ¿no?, que había muchos focos de aquí a final de año, muchos gatillos, muchos detonantes, muchas incertidumbres que podían surgir. Desde luego en mis quinielas no estaba en absoluto un ataque por parte de Palestina a Israel, no estaba en las del Mossad, difícilmente iba a estar en las mías, pero nos ha sorprendido a todos y creo que la situación se puede complicar muchísimo, puede tener una cantidad de ramificaciones políticas, geopolíticas, geoestratégicas absolutamente salvajes, que si se encadenan de la peor manera nos va a cambiar mucho el estilo de vida a todos y durante un tiempo bastante largo. Por tanto, yo no me quiero pronunciar, no quiero ser alarmista ni asustar a la gente, pero es muy serio lo que está sucediendo. Hablamos de un ataque directamente de Israel a la Franja de Gaza. Estamos hablando ya de 300.000 soldados en la frontera, más 300.000 más que han sido llamados de la reserva, más el resto del ejército. Estamos hablando de un 30% de la población existente en la Franja de Gaza, que son 2 millones. Es decir, de cada 3 personas que vivan en Gaza hay un soldado israelí. Esto puede ser una situación verdaderamente dramática y ya sabemos que además la Unión Europea ha retirado o ha comenzado a hablar del retiro de los estímulos económicos. A mí me gustaría que la situación se tornase más en un asedio estilo medieval de cortar distintas vías de suministro para que se perdiera un poco que la opción, en vez de un ataque masivo con unas consecuencias absolutamente devastadoras para la Franja de Gaza, me gustaría más ver ese asedio, que entiendo que forzaría jamás a deponer las armas, incluso a disculparse o a dar un paso atrás, que lo que probablemente va a suceder, que es un ataque, yo lo digo en Netanyahu, es que ha sido demoledor, ¿no?, hacerlo. Entonces, esto tiene una serie de implicaciones, como muy bien explicaba estos días atrás, dentro de las posibilidades de aliarse Irán con Gaza y de cerrar ese Golfo de Hormuz que controla entre el 25% de la producción mundial de crudo. Es que la cadena de situaciones, simplemente por lógica, podemos poner un contexto muy feo encima de la mesa. Entonces yo quiero ser un poco cauto y no levantar las campanas, porque a mí la situación actual me preocupa mucho. No es tan sencilla o no es tan poco influyente sobre el resto del mundo como podría parecer en primer término. Bueno, Gaza e Israel llevan desde los años 60 prácticamente de lucha. Bueno, es una más. No, esta no es una más. Esta situación no es una más. Entonces, bueno, quiero ser un poco cauto y no levantar las campanas. Vamos a ver, hoy al final del día tendremos muchos más datos y en el cierre de mercados podremos comentar de manera un poco más profusa cuál es la situación, pero ojalá y se quede en ese asedio medieval de cortar suministros para forzar una rendición, en vez de un ataque directo y sin control, porque puede ser un auténtico desastre. Has nombrado el estrecho de Hormuz, que además tú conoces bastante. ¿Es la clave fundamental para que esto en lo económico se descarrile del todo, con un precio del petróleo que se pueda ir mucho más arriba? Somos conscientes que si el estrecho de Hormuz se paralizara, ahí un tercio del petróleo quedaría bloqueado
las cadenas de suministro quedarían completamente bloqueadas y el precio del petróleo es una broma tenerlo en 90, para lo que podría ser. Claro, a ver, lo que está claro es que el mundo hidrocarburo, todo lo que tiene que ver con la distribución, venta, producción de petróleo, tiene muchísimos intereses. Evidentemente, Qatar, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y todas las Omán y todas esas grandísimas potencias que viven del petróleo no se van a quedar parados. Mientras Irán dice, te cierro el estrecho de Hormuz, que como bien sabes, efectivamente, es una de las zonas donde he estado hace una semana, buceando justamente en la franja, en la frontera de Emiratos Árabes Unidos e Irán. Claro, yo he visto esos petroleros pasar a 500 metros de donde estaba buceando y es absolutamente impresionante. Es una autopista. O sea, es un no parar. Hay barcos de carga y petroleros pasando constantemente. Y te hablo de que estando allí puedes divisar fácilmente 30, 40 petroleros o barcos, en definitiva, inmensos, que algunos son petroleros, algunos son cargos. Es una autopista. Entonces, claro, cerrar eso significa restringir económicamente tan fuerte a países, como te decía, como Omán, como Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí, que tienen un gran poder, que desde luego no se van a quedar de manos cruzadas. Quiero decir, las implicaciones que puede tener esto son absolutamente brutales. Y por eso yo espero que en vez de un ataque frontal que le dé un poco la pista de salida a Irán y que diga, no me has hecho caso, pues ahora te cierro esto y ahora además nos ponemos en guerra contra ti, porque además yo me llevo muy bien con Rusia y entonces, claro, Estados Unidos tiene que estar del lado de Israel y por tanto Europa también tiene que estar del lado de Israel. Vemos si finalmente se cortan o no esos fondos que se han estado dando a Palestina, un poco de manera humanitaria, porque lo que han tenido, el comportamiento que ha tenido Palestina ha sido absolutamente imperdonable. No se puede atacar un país así de manera unilateral y sin ningún sentido. Pues bueno, yo creo que geopolíticamente hablando, la ensalada es absolutamente espectacular y puede afectar no solamente a los precios del petróleo, sino que puede afectar al encarnizamiento de muchísimas zonas y convertir el estado de bienestar que conocemos a día de hoy en Occidente en una cosa distinta. Y esto ya no estamos hablando simplemente de inflación. ¿Entiendes que el valor refugio en este entorno ahora ya sí es el oro? Claro, ahora ya sí estamos viendo, ¿no?, en pantalla ese rebote justamente en esta zona de resistencia, de soporte, perdón, de los 1814. Hemos visto cómo justamente se ha apoyado y de momento va a la siguiente zona de resistencia, que estaríamos hablando entre los 1889 y 1900. Esta franja básicamente es un rebote de miedo. Es un rebote de los más ágiles traders que han dicho, bueno, desplacemos el capital porque no sabemos lo que va a pasar. Y mientras que se sabe, vamos a un sitio seguro, que indefectiblemente es el oro, plata, platino. La situación se va a complicar muchísimo. Creo que lo que está garantizado y donde tenemos clarísimo qué es lo que va a suceder es que va a aumentar la volatilidad de ese VIX de 12, 13, 18 que hemos visto estos días atrás. Creo que lo vamos a empezar a ver mucho más cerca de los 40, 50. Sea como sea el escenario, porque lo que sí que está garantizado es la volatilidad. Esto está por descontado. Recordemos que economía y mercados financieros, aunque son primos hermanos, no van de la mano habitualmente. Uno reacciona mucho más rápido que el otro. En los mercados financieros tardan muchísimo menos en asumir lo que va a suceder mañana que la economía, que sin embargo tiene unos efectos mucho más retrasados, mucho más profundos y que afectan de manera más directa a cada uno de sus ciudadanos, ¿no?, dependiendo del sitio donde sea, geográficamente hablando. Por tanto, te digo, no quiero ser alarmista, me está costando mucho no ser alarmista, pero es que realmente la situación es muy preocupante. Aún así, ¿cómo valoras que el mercado ayer viviera una jornada alcista clara? Pues bueno, en principio de esta manera, ¿no? Estamos viendo volatilidad, estamos viendo que las cosas empiezan a moverse y que sobre todo que el capital se mueve, ¿no? Hemos visto esas jornadas bajistas. Ahora mismo ha habido un rebote en las principales bolsas y bueno, yo lo considero más ese rebote de las jornadas anteriores que otra cosa, porque realmente
que esta situación estalle a las compañías que se dedican en Wall Street a trabajar, a salir adelante, en principio y de manera directa o inmediata, no les afecta. Les va a afectar mucho más la presentación de resultados de fin de mes, por ejemplo, que tiene mucho más que ver con el movimiento, porque va a tener mucho más que ver con el beneficio que cada uno de esos inversores de esas compañías se van a llevar al bolsillito. Los mercados financieros reaccionan en el día a día, no reaccionan a lo que va a pasar dentro de 3 semanas. Dentro de 3 semanas reaccionarán a lo que pase en el mismo día, pero no van a reaccionar con antelación. Podemos empezar a ver dentro de los bonos, dentro de la renta fija, que sí que tiene esa durabilidad, esa duración más larga dentro de los bonistas y dentro de los inversores que trabajan en renta fija, cómo sí que puede haber esa variación o puede haber una tendencia quizá más interesante o más fácil de ver. Podemos ver cómo los bonos se van. Aquí tenemos un gráfico de los principales bonos. Tenemos el bono a 1 año, el bono a 2, a 20, a 30, a 10, a 5 años y estamos viendo las cotizaciones de todos ellos. Dentro de este gráfico sí que podemos ver un poco más, de manera un poco más soslayada, cómo se van moviendo los bonos, ¿no? Ahora mismo solamente tenemos por encima del 5 el bono a 1 año, que ya está bien tenerlo por encima del 5, el bono a 1 año en Estados Unidos. Esto nos habla claramente de que ese yield, ese retorno de ese bono, nos habla de la inestabilidad que tenemos por delante. Es decir, si te dan mucho dinero a 1 año, más que a 2, más que a 3, más que a 10, quiere decir en definitiva que la inestabilidad que se prevé para estos días, para este año que viene, es mucho más alta. Por tanto, como hay miedo en lo que puede suceder, pues se incrementa el yield, el retorno de ese bono y vemos estos precios y esta inversión de la curva, cuando lo normal sería que el bono a 1 año fuera el que menos te pagara y el bono a 30 el que más te pagase. Pues ya vemos que no es así. La inversión de la curva del 2 a 10 no solamente se da en el 2 a 10, sino que se da prácticamente en todos los productos de renta fija, en todos estos bonos soberanos por parte de Estados Unidos, ¿no? Para que os hagáis una pequeña idea de cómo está la parte de la renta fija, que como tú muchas veces dices, ni renta ni fija. Muchísimas gracias, Javier Echeverry, Active Trades. Buen día y vamos a ver si buen negocio. Vamos a ver, nos vemos esta noche. Nos vemos esta noche.